A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y este programa lo vamos a analizar con Fernando Mosquera a las semanas que nos vemos. Fernando, bienvenido. Y vamos a tocar hoy en día lo que tiene que ver con el petróleo, que está subiendo de precio, ¿no? Está en una escalada muy interesante para el Ecuador, porque eso le alimenta a las finanzas públicas. Uno ve bien este comportamiento, pero si uno analiza también ya detenidamente, vemos que no es todo una maravilla, porque así mismo nos sale plata por la compra de combustibles. Entonces, el tema de hoy es el petróleo y el presupuesto para el año 2019. ¿Cómo podríamos ubicar una panorámica, Fernando, sobre lo que sería el presupuesto para el año que viene? Y tomando como referencia toda esta escalada del precio del barril del petróleo. Televidentes, un saludo afectuoso, gracias Henry. En este programa que vamos a analizar el comportamiento del mercado petrolero y la elaboración de la proforma presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas y las áreas relacionadas, como son el presupuesto del IES, de Petroecuador, etcétera, que comprenderá el manejo fiscal del próximo año. Hay vientos que determinan que posiblemente al fin de este año, que posiblemente tengamos un invierno un poco más crudo, mucho más rígido en el hemisferio norte, el precio del barril de petróleo bordee los $100. Pero hay criterio que un precio de esa magnitud trae procesos recesivos, especialmente para los países que tienen que importar petróleo, y por lo tanto el combustible y los derivados, la calefacción, etcétera, se vuelve más costosa. El asunto es extremadamente delicado. Como tú decías hace un momento, en el caso ecuatoriano, si bien pueden afianzar la liquidez pertinente las finanzas públicas, las arcas fiscales, por otro lado, tenemos que considerar que el Ecuador tiene prevendida gran parte de su producción petrolera y por lo tanto el beneficio no es tan como quisiéramos que sea para las finanzas públicas. Por otro lado, adecuadamente tú manifestaste que debemos importar derivados. Mientras no tengamos una industria petrolera que produzca combustibles de buena calidad, que produzca aceites y otros derivados, incluso en el área de la petroquímica, siempre el costo de estos insumos para la industria nacional serán más costosas. Así es. Haciendo un balance final, el tema es que no nos beneficia, porque también a nivel del mercado internacional las cosas se encarecen de manera dramática. Exacto. Y luego, uno alienta el ánimo porque dice muy bien, teniendo un precio alto del petróleo, también le va a permitir al Estado o al gobierno obtener recursos para cubrir el déficit, ¿no? Y también para atender una serie de demandas presupuestarias que tiene. A mí lo que me preocupa es el tema de los arbitrajes, ¿no? que se han venido dando en los últimos tiempos, ¿no? Y que entiendo que para el año 2019 ya habrán fallos definitivos con Perenco, que tiene un arbitraje por los $400 millones. Burlington, casi una cifra similar. Ecuador TLC con $515 millones, ¿no?
Petrobras le acabaron de entregar $300 millones en petróleo que un arbitraje quería llevarlo al Ecuador. Esta empresa que tiene la misma trayectoria de corrupción de Odebrecht, pero claro, aquí también hizo de las suyas, porque le entregaron el campo a Palo Azul a esta empresa, a la anterior empresa antes de Petrobras, porque Petrobras fue la última que recibió las transferencias de derechos y obligaciones de ese contrato, ¿ya?, del bloque 18, y le entregaron el campo Palo Azul como si fuera un campo unificado. De esto ya hemos hablado anteriormente, pero simplemente hago referencia, ¿no? Y entonces esto me preocupa porque, como digo, en el año 2019 van a haber, entiendo yo, gran parte de estos fallos, ¿no? El Ecuador está enfrentando alrededor de 28 arbitrajes internacionales. Es una cifra bastante grande de lo que mencionó el periódico la vez pasada y que lo dijimos nosotros. Son 36 procesos legales en cortes extranjeras y 27 notificaciones de arbitraje. De estas últimas, 23 tienen como fundamento el TBI, los tratados bilaterales de inversión, que fueron impulsados por Chávez y por Correa en sus respectivos gobiernos. Pero yo quedé pendiente, para entrar en la materia, la semana pasada, el tema de el arbitraje planteado bajo este tratado bilateral de inversiones de Venezuela, respecto de la refinería del Aromo. Nosotros ya explicamos ese tema. Simplemente lo que quedó pendiente es el caso de Sacha. El caso de Sacha es de que nosotros hemos dicho reiteradamente que no había justificación alguna de que le entreguen a Chávez ese campo, que era el principal yacimiento petrolero del Ecuador. Solo a Correa se le pudo ocurrir, ¿no? Y que la famosa inversión, esa no vino de afuera, pues, la famosa inversión de la que Chávez hablaba y PDVSA, esa surgió del propio yacimiento, ¿no? Desde del propio petróleo explotado de Sacha. Y simplemente ahí lo que he dicho yo es que no procede ese arbitraje porque se tiene que investigar, hacer una auditoría, se tiene que fiscalizar este tema, porque sucede que cuando estaba en manos de Petroamazonas, el costo de producción del barril del petróleo era de $5.40. Le entregan a esta empresa que conformaron entre PDVSA y Petroecuador, conformaron una empresa llamada Río Napo, 70% de acciones para el Estado ecuatoriano y 30% para PDVSA. Y sucede que los costos de producción del barril del petróleo se dispararon a más del doble, ¿no? De $5.40 le terminaron pagando a Río Napo $17.40, ¿no? Yeah. Entonces, una cosa así manejada, es cuestionable que la compañía PDVSA le haya planteado un arbitraje internacional al Ecuador, porque Petroamazonas ha heredado deudas, ¿no?, de esa operación, más o menos como $177 millones, ¿no? Y sucede que PDVSA no ha puesto un solo dólar, ¿no? Porque si ella era accionista de Río Napo del 30%, era que de los $177 millones era que ella hubiera pagado el 30%, ¿no es cierto? Y no lo hizo. Entonces el 100% lo pagó Petroamazonas. Esto quería decirles a los amigos televidentes, a las amigas televidentes, que quedó pendiente este tema. Entonces cerramos el caso de arbitraje planteado por PDVSA respecto de Sacha y de la refinería de Manabí, que hoy así se llama ese proyecto. No es refinería, sino la intención de impulsar ahí una refinería, pero ya lo dijimos la vez pasada que tampoco eso procede porque está de por medio ya este arbitraje. Prácticamente eso es un capítulo cerrado y el gobierno tendrá que buscar la otra alternativa de la que siempre hemos hablado, de Quinindé hacia Esmeraldas, ¿no? Tengo entendido que el Seguro Social recibió la oferta también de invertir en el campo Sacha. Sí. Y ahí habría que ver si es que esos intereses fueron en la Comisión de Inversiones y posteriormente en el BIES, en defensa de los recursos del IES mediante el BIES. Yeah. Eso también es una cuestión importante. En este tema del precio del petróleo, a nivel mundial, son más de 40 variables que generan esta expectativa. Y el incremento del precio del petróleo a nivel mundial se da por las sanciones del gobierno norteamericano
a el gobierno de Irak Así es. por el tema de su programa nuclear. Al gobierno de Irán, ¿no? De Irán, al gobierno de Irán, no al de Irak, disculpe. En ese evento es probable que se dejen de ofertar al mercado petrolero alrededor de 3 millones de barriles diarios a la oferta, y eso es lo que tiende a la subida. Sí. Pero también las expectativas del mercado que han generado esta situación de bonanza del precio, pero que en cambio genera serias complicaciones en el manejo económico de los países. Se genera un escenario especulativo también, ¿no? Así es. Y entonces también es otro factor. Tú dices 40 variables estarían en promedio fluctuando en torno a del incremento. De determinar el precio del petróleo a nivel mundial. Sí, sí, claro. Entre ellos la oferta, la demanda, las expectativas, el consumo, el uso de reservas, la producción, incremento de producción, las nuevas inversiones, etcétera, etcétera, que hace muy complicado predecir. Pero los especialistas piensan que para fin de año posiblemente estemos en ese límite de $100 el barril, y que hace poco, recordarás, la gente y los analistas decían imposible que vuelvan esos precios de enorme cantidad de recursos que recibió el Estado ecuatoriano en la época correísta, y que lastimosamente fue desperdiciada, fue mal utilizada y generó únicamente muchas acciones que están investigándose reñidas con la moral y la decencia, es decir, índices de corrupción. Exacto. Es decir, estaríamos volviendo a lo que fue años 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13 y al 14, ¿no? En donde 2012, 2013, 2014 el precio del petróleo ecuatoriano estuvo en $97, $98, ¿no? Pero de manera sui generis, ¿no? El castigo para el crudo ecuatoriano fue también extremadamente alto, ¿no? En el año 2008 yo recuerdo que el castigo, el descuento que tuvo el barril del petróleo promedio del Ecuador en el mes de julio del año 2008 fue de $19, perdón, de $26, de $26, ¿no? Es decir, mucho más alto de lo que fue el precio del barril del petróleo en el año 2016. En el año 2016 el precio del petróleo estuvo bordeando los $20, ¿no? Pero el castigo en el año 2008 fue de $26, ¿no? Entonces esas son temáticas que todavía están pendientes de investigar, estimado Fernando. La Contraloría entiendo que estará trabajando en esa línea para al final redondear las auditorías de este mal manejo del petróleo. Pero quisiera también plantearte un asunto que en la reflexión me llamó la atención de lo que el día domingo publicó el Diario del Comercio sobre Costa Rica. Cumple 4 años con electricidad renovable. Entonces miren aquí, amigos televidentes, el 98% de la energía para mover la industria y el alumbrado público, ¿no es cierto?, en Costa Rica, el 98% proviene de fuentes alternativas de generación de energía, del agua, del viento, del calor volcánico, que es la geotermia, de la biomasa y el sol. Y apenas el 1.85% viene de lo que es el uso o el consumo de combustibles, de los combustibles fósiles, ¿no? Pongamos el 2%, el 98% viene de energía renovable. Sí, exacto, 72.24% viene de la energía hidroeléctrica. Ellos dicen que solo del viento, la eólica, la energía eólica. Eólica, sí, el 16.14% viene de ello. La geotermia, el 8.92%, biomasa es poquito, 0.76%, y lo que es de la energía solar, lo que es la energía que proviene de nuestro estrella solar, es el 0.09%, que es bajito, ¿no? Pero cito lo de Costa Rica, Fernando, porque creo que esto va a ir tomando cuerpo, ¿ah? Yo creo que va a haber también un despertar de ir poco a poco migrando desde los combustibles, de los hidrocarburos, hacia otro tipo de fuentes de energía alternativa. En el caso del Ecuador ya se han hecho inversiones, y que a propósito
hacemos un llamado al gobierno y las autoridades del sector eléctrico. Lunes y martes, el lunes hubo en la noche 2 apagones, el martes también hubo en la mañana. Se dijo que ha habido una descarga eléctrica en Coca-Codo Sinclair, en la unión de la transportación de la energía de Coca-Codo Sinclair con el sistema interconectado. Y claro, esos apagones así abruptos, ¿no? Intempestivos, ¿no? Esos pueden quemar los equipos, ¿no? Pueden quemar los equipos. De hecho, en el caso mío se quemó la vez pasada la computadora. No hice el reclamo, pero el gobierno y las autoridades deberían responder y deberían cubrir estos daños que causan por los cortes de energía y que los electrodomésticos no resisten muchas veces esos cortes abruptos, ¿no? Así que eso quería también dejarte para tu análisis. También entiendo que en este tema de los hidrocarburos también debe estar influyendo este tema de la producción de las energías con fuentes alternativas. En el caso ecuatoriano, el gobierno ha unificado tanto la actividad petrolera como el Ministerio de Energía. Y por lo tanto, la atribución que tiene el nuevo ministro Pérez en estos ámbitos es realmente amplia y grande. Hay que entender de que esta central hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair produce casi el 40% de la demanda de electricidad en el Ecuador, y si es que esta entra en colapso, realmente las actividades se complican. Así es. Y si bien otras centrales hidroeléctricas pueden entrar a reemplazar, siempre se produce esta baja de energía con el propósito de poder anteponer las otras centrales en el interconectado. Así es. Y va a haber complicaciones, ¿no? Aquí se da cuenta que se hicieron inversiones enormes y que ya tenemos complicaciones. Así es, en corto tiempo, ¿no? En corto tiempo. Es por eso que en una entrevista que le hace uno de los principales rotativos de la capital al ministro Pérez, él manifiesta que para el presupuesto del Estado del año 2019 estima que un precio entre 70 y 80 dólares sería un valor razonable. Ajá. Hay que considerar que para este año 2018 se consideró un poco más de 40 dólares el promedio del barril, $41. con el propósito de ser realistas. Entonces, aquí veremos si es que las predicciones que se hace para el presupuesto van a ser las adecuadas. Porque se supone que de lo que se proyecta para el presupuesto, el exceso debería ir a un fondo de contingencia para los problemas económicos que a veces enfrenta el país. Y eso es importante que se ratifique, y vamos a ver la calidad de la elaboración de la proforma presupuestaria que hasta el mes de noviembre el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Finanzas, tiene que presentar a la Asamblea con el propósito de que rija para el periodo 2019. Así es. Eso por un lado. Y debemos considerar que el presupuesto tiene ya con anticipación algunos problemas. Se tienen que incorporar en las cuentas del ejercicio fiscal del 2019 valores que no se consideró en el 2018. Así es. Como por ejemplo la restitución del pago del 40% para el financiamiento de las pensiones de la Seguridad Social. Así es. Ya que desde mediados del 2015 hasta concluir este año, los fondos de pensión, los fondos de previsión social, especialmente el principal, que se llama Fondo de Pensiones, Invalidez, Vejez y Muerte, ha dejado de recibir 4.282 millones de dólares. Así es. Para ser rápido, casi 4.300 millones de dólares. Mayo de 2015 a diciembre de 2018. A diciembre de 2018. Es por eso de que casi 13.000 millones del Fondo de Pensiones hoy es menos de 8.000 millones, y por lo tanto, si no se restituye este 40%,
Esto quedaba para unos 4 o 5 años máximo, porque el seguro paga alrededor de 4.000 millones de dólares en pensiones cada año, que provienen del 40% y de los nuevos aportes de los activos para pagar las pensiones. La situación era insostenible. Pero también habrá que ver en la proforma presupuestaria del 2019 si el Ministerio de Finanzas incorpora por lo menos una parte del pago que debe estar ya superando los 3.200 millones de dólares por enfermedades catastróficas y jubilados de la Seguridad Social y que tienen que estar constando en la proforma presupuestaria para el 2019. Ya, exacto. Esos dos temas son muy importantes y ya veremos de la forma como ha elaborado la proforma el señor ministro, pero tiene que haber un cronograma de pagos en cuanto a la salud. En cuanto a la salud, debe haber un cronograma de pagos a efectos de que entonces pueda honrar el gobierno esta deuda, ¿no? Y además porque hay una auditoría, hay un examen especial de auditoría en firme de la Contraloría General del Estado que el Estado tiene que cumplir. Porque yo me pongo a pensar, si la auditoría la Contraloría fija una auditoría para una persona natural o para una persona jurídica que no sea el Estado, esa persona natural, esa persona jurídica está obligada a resarcir los perjuicios que estén reflejados en examen especial de auditoría, y si no, hasta puede ir preso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la situación es muy seria. Habiendo de por medio este examen de auditoría, el Estado tiene que cumplir esa obligación. Y hay dos hechos importantes, Henry, perdona que te interrumpa. Hay dos hechos muy importantes sobre este tema. Sí. Fue parte de las causales por parte de la Contraloría de destitución del anterior presidente en cuanto a haber borrado las deudas, la deuda que el Estado tiene por enfermedades catastróficas y jubilados de los balances del Seguro Social. Y por otro lado, la Comisión de Participación Ciudadana Transitoria, en la evaluación que hizo de la actividad del anterior superintendente de bancos, fue uno de los principales puntos el que esa institución de control no se haya pronunciado respecto a la eliminación del 40%, a la eliminación de los balances de esta deuda por enfermedades catastróficas, y que fue causa de separaciones de principales funcionarios. En ese sentido, debemos pensar que esto tiene que aclararse. Así es. Muy bien, estamos concluyendo, Fernando. Vamos a continuar el próximo programa sobre esta temática porque hay algunos elementos más de análisis, tanto para el presupuesto como del petróleo, y este tema del seguro social. Por hoy estamos concluyendo, estimadas amigas y amigos del programa. Les deseamos que continúen una bonita semana, igualmente para ti, Fernando. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo, que pasen bien, que sean felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.